Cordial saludo, me presento, mi nombre es Martín Mora Arroyo, soy estudiante de Ingeniería Civil del segundo semestre y el día de hoy estaré resolviendo y explicando el ejercicio 19 del módulo, el cual consiste en equilibrio de cuerpo rígido en 3D. El ejercicio dice así: una máquina trituradora pesa 100 newton, tiene un centro de gravedad en el punto G y está apoyada sobre un piso liso, es decir, sin fricción, tal como se muestra en la imagen. Teniendo en cuenta la información anterior, determine. Primer punto, las reacciones verticales generadas en las ruedas C y B. Segundo punto, las componentes de las fuerzas de reacción generadas en el punto de contacto A. Tercer punto, en qué porcentaje cambian las reacciones verticales de la rueda si el centro de gravedad de la trituradora, al cargar el material con un peso de 50 newton, es decir, que el peso de la trituradora ahora va a ser la mitad del que se tenía anteriormente, y se ubica en X barra de 1.5 pies y el Y barra, es decir, es 4 pies, no se modifica. Muy bien, entonces teniendo en cuenta lo anterior, he decidido crear un diagrama de cuerpo libre para que se puedan entender, digamos, los conceptos y las interacciones de las fuerzas que están actuando en esa máquina trituradora. La primera fuerza, que es la que nos mencionan, la más evidente, que nos da incluso un valor, es la del peso, la cual nos dijeron que está en el punto G, que es el punto o centro de gravedad de la máquina trituradora. Y este peso, recordemos que siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, es decir, siempre va a apuntar hacia abajo. También el problema nos menciona de que esta superficie donde está apoyada la trituradora no tiene fricción. Es decir, que solo actuaría la fuerza normal en cada uno de los apoyos que tenga esa máquina. En ese caso, hay tres apoyos, los cuales son el punto A, que podemos ver aquí, que es como esa barra, y las dos ruedas C y B. Y como son fuerzas normales, estas siempre van a apuntar perpendicular a la superficie. En ese caso sería hacia arriba, de esa forma. Esa fuerza en el punto de contacto A la he decidido llamar normal A o NA. Y lo mismo para las fuerzas en los puntos o las ruedas C y B, y las graficado de esta forma. Y ya con eso tendríamos las fuerzas que están interactuando dentro de ese sistema. Otra cosa muy importante es que nos da un sistema coordenado, en este caso de 3 dimensiones, con el eje Z apuntando hacia arriba, el eje X en esa dirección y el eje Y en esa dirección. Teniendo en cuenta todas esas fuerzas que ya había mencionado anteriormente, el peso, la normal A, la normal B y la normal C, podemos darnos cuenta también de en qué ubicación se encuentra en cada una de ellas. Por ejemplo, la normal A se encuentra en la dirección X a 3.5 pies, porque aquí nos dan esos valores y pues se puede apreciar perfectamente que solo se mueve en esa dirección. La otra fuerza o punto más bien de contacto sería el centro de gravedad, que sería el punto G, que nos lo había mencionado anteriormente, y ese punto de gravedad se encuentra 4 pies en la dirección Z y 2 pies en la dirección X. Y en Y podemos ver que no se encuentra en ninguna coordenada. La siguiente sería la rueda C, que se encuentra en el eje negativo de la Y. Este es el eje positivo, ¿cierto? Podemos intuir que este de acá es el eje negativo de Y se encuentra a una distancia de 1.25 pies, al igual que la rueda B. Y podemos suponer que estas dos ruedas son simétricas y en la misma medida, y por lo tanto podríamos decir que incluso la misma fuerza. Entonces, pues, esto es una nota muy importante. Podemos decir que NB, normal B, esa fuerza, es igual a NC. Muy bien, para resolver ese problema tenemos en cuenta lo siguiente: los datos que nos habían entregado, que era el W o el peso, NB que desconocemos, que nos la pidieron hallar, NC, pero una vez sabemos NB, como había mencionado anteriormente con esa nota, NB va a ser igual a NC, va a tener la misma magnitud de fuerza, y NA, que también es importante para hallar y que tampoco no tiene su dato. Entonces solo tenemos una magnitud, la cual es el peso, que es de 100 newton. Y lo vuelvo a subrayar en esa nota para que lo tengamos en cuenta y quede aún más claro este concepto. Muy bien, entonces las ecuaciones y principios a utilizar para la resolución del problema van a ser los siguientes.
Momento con respecto a un eje, en este caso voy a escoger al eje Y porque pues básicamente me dio la gana. Entonces no puedes escoger cualquier eje para hallar los momentos, incluso cualquier punto para resolverlo. Entonces en esa ecuación vamos a tener que los momentos con respecto al eje Y va a ser R por F por el vector unitario de Y, el cual va a ser simplemente J o Y, como lo queramos llamar. Eh, entonces tenemos que R va a ser la distancia hasta donde se aplica la fuerza con respecto al eje que escojamos y la fuerza pues va a ser la magnitud, pero en ese caso no conocemos. Sí, está grabando. Ok, ok. Muy bien, la siguiente ecuación a utilizar va a ser la de error relativo para hallar el porcentaje de cambio, en ese caso de las fuerzas verticales de las ruedas C y B. Y la siguiente ecuación, que es la que, digamos, resume toda la estática, es la de sumatoria de fuerzas y es igual a cero. La primera ley de Newton, en ese caso, pues vamos viendo en qué eje va a ser más importante porque tenemos tres, X, Y y Z. Muy bien, entonces para tener una guía más específica y que no se olviden las situaciones de las que estamos hablando, he decidido colocar el diagrama de cuerpo libre mientras resuelvo el problema para que entiendan, digamos, de dónde sale cada ecuación y cada cosa. Repito los datos que tenemos, que solo nos habían dado la magnitud del peso y su dirección, pues como bien sabemos, siempre va a ser apuntando al centro de la Tierra. En este caso, pues va a ser negativa en el eje Z, pues como podemos ver, la fuerza está apuntando hacia abajo. La fuerza anaranjada, es decir, la del peso. El primer paso va a ser la primera ecuación de Newton, es decir, la de sumatoria de fuerzas es igual a cero. En ese caso, como podemos ver, las fuerzas solo se ejercen en el eje Z, es decir, hacia arriba, en ese diagrama. Entonces, sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a cero para hallar un equilibrio, digamos, estático en el problema. Entonces, tenemos las fuerzas, he decidido pintar 2B, ¿por qué? Porque tenemos en cuenta que las ruedas van a tener una fuerza igual, entonces si la fuerza en la rueda B va a ser igual a la rueda C, podemos plantearla algebraicamente como 2NB más NA, esa fuerza de aquí, menos el peso, como mencioné anteriormente, que es negativo apuntando hacia abajo, el eje Z, todo eso va a ser igual a cero. Entonces, tenemos como resultado la siguiente ecuación, la ecuación 1. Habiendo culminado el primer paso, podemos proceder, digamos, al segundo, el cual consiste en hallar NA, la fuerza normal en A, es decir, esta roja que pueden ver aquí. Y para ello utilizaré la ecuación de momentos con respecto a un eje, en este caso el eje X. ¿Y qué fuerzas están actuando en ese eje X? Como bien podemos ver, este eje de aquí, ese eje está actuando la fuerza del peso y la fuerza normal A. Entonces, los momentos con respecto a ese eje se van a definir como lo mencioné anteriormente, R multiplicado la fuerza por el vector unitario, en este caso dx. Eh, R va a ser la distancia que hay desde el origen del eje hasta donde está aplicada la fuerza. Para el caso del peso, como bien mencioné anteriormente, está ubicado a una distancia de 2 pies. Y para la fuerza NA, normal A, está ubicado a 3.5 pies. Procederé a explicar brevemente el concepto de momento. Entonces, supongamos que donde estoy sujetando esta cartera es el centro de gravedad, es decir, G. Entonces, la fuerza en A va a ejercer, digamos, eso, como es hacia arriba, va a ejercer, digamos, eso. ¿Y qué está provocando ahí? Que hace girar a la trituradora, por así decirlo, en este caso la cartera, en dirección de las manecillas del reloj, lo cual en momento sería negativo por principio. Entonces, esa concepción debe estar muy clara porque nos va, digamos, a ayudar a aclarar esa idea, la cual ya tenía yo, digamos, por demostrar aquí y lo acabo de hacer. Siguiente, que esa fuerza se aplica hacia arriba, ¿cierto? Pero la hace mover en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual por principio de momentos hace que ese momento sea negativo. Y la fuerza del peso es negativa porque, como ya mencioné anteriormente, su magnitud va a ser negativa porque apunta hacia abajo. Entonces, es para tener en cuenta eso. Y con esa ecuación, si ya resolvemos, pues vamos a obtener el resultado de la fuerza normal en A,
la cual da 200 sobre 3.5, lo cual nos da un resultado de menos 57.143 negativo, porque lo hace girar en la dirección de las manecillas del reloj, como ya me ha mencionado anteriormente. Sin embargo, tenemos la magnitud de la fuerza normal, la cual es de 57.153. La magnitud y el momento son cosas distintas. La fuerza puede tener una magnitud positiva, pero el momento que se ejerce con respecto a un punto aplicando esa fuerza puede ser negativo. Entonces, obtenemos así la ecuación número 2, la cual es Na es igual a 57.153. Muy bien, entonces lo siguiente sería reemplazar la ecuación 2, es decir, lo que nos dio Na, en la ecuación 1. De esa forma, tenemos esto, o sea, 2NB. ¿Por qué 2NB? Porque, como yo mencioné anteriormente, las fuerzas que se ejercen en las ruedas van a ser las mismas. Entonces, por eso lo que dé en NB va a ser igual a lo que dé en NC. Por eso lo puse algebraicamente como 2. Entonces, reemplazamos lo que dio Na, es decir, 57.153, y esa ecuación nos va a dar lo siguiente. Al despejar NB, vamos a obtener que esa fuerza nos va a dar una magnitud de 21.429. Entonces, como NB es igual a NC, tenemos que NC va a ser también a 21.429. Muy bien, y con eso ya tendríamos resuelto el primer punto. Hallamos las fuerzas en las ruedas NB y NC, y anteriormente habíamos hallado NA, que es esa fuerza que nos dio lo siguiente. Entonces, con eso procedemos a resolver el punto 3, el cual nos dice si el peso W cambia a 50 newtons, es decir, la mitad del peso que tenemos al principio, y el X barra del punto G cambia ahora a 1.25, es decir, la distancia a la que se encontraba en X, el punto G anteriormente era de 2, pero ¿qué pasaría si ahora lo cambiamos a 1.5? Es lo que nos quiere decir la pregunta. Entonces, con eso tendríamos lo siguiente. Tenemos que reemplazar otra vez esos valores para hallar, digamos, NA y también las fuerzas en NB y en NC, pero el proceso sería el mismo, solo que con diferentes valores. Entonces procedemos a reemplazar en la ecuación de sumatoria de momentos. Lo siguiente sería Na otra vez negativa por la distancia que solo cambió, como bien ya había dicho ya el problema, solo cambia es en el punto G. La distancia en A va a seguir siendo la misma, por lo cual vamos a tener lo siguiente. Na va a ser igual a 75 sobre 3.5. Y eso nos va a dar un resultado de 21.429, es decir, la misma magnitud que nos había dado en las fuerzas en las ruedas. Entonces, aplicamos el segundo paso que habíamos aplicado en el anterior problema, pero esta vez va a ser con diferentes valores, es decir, el que nos dio en la magnitud de Na, sumatoria de fuerzas en Z, que como repito es el único eje donde se ejercen fuerzas, va a ser igual a 2NB más 21.429 menos 50, que es el peso, eso va a ser igual a 0, obteniendo el siguiente resultado, 14.286. Lo siguiente sería, pues, lo que había mencionado al principio, de que la fuerza en B va a ser igual a la fuerza en C, entonces tenemos la misma magnitud, como ya me he mencionado en las ruedas. Una vez obtenidos los valores cuando el X barra del peso cambiaba, pues nos queda hallar el error relativo, o más bien el porcentaje de cambio que nos piden para las fuerzas en las ruedas. Y para ello vamos a utilizar la ecuación del error relativo, que sería valor real menos valor aproximado sobre valor real multiplicado por 100. Y con ello tendríamos que el porcentaje de cambio, los datos van a ser el NB real, es decir, la fuerza normal en las ruedas, que nos dio 21.429, y el valor teórico, que fue el que hallamos cuando cambiamos el X barra del peso, que nos dio 14.286. Entonces sustituimos estos valores en la ecuación de esta forma,
y hallamos que el porcentaje de cambio o de error en ese caso va a ser de 33,3%. Una vez hecho eso, tenemos que las magnitudes en las fuerzas ejercidas por las ruedas con respecto a la superficie va a ser de 21,429 para ambas ruedas, que era la primera pregunta. La segunda, que pues decidí hacerlo como una especie de vector, pero como bien había dicho, solo se ejercen fuerzas en el eje de las zetas o el eje K en este caso, que fue de 57,143 newton. Y por último, el porcentaje de cambio de las fuerzas verticales de la rueda de la trituradora, que fue de 33,3%. A partir de la resolución del ejercicio podemos concluir lo siguiente. Primero, es que el centro de gravedad afecta las magnitudes de las fuerzas. Segundo, las superficies lisas solo actúa una fuerza normal. Eh, Tercero, al ser dos ruedas iguales, la magnitud de sus fuerzas va a ser exactamente igual, porque aparte están ubicadas a la misma distancia. Y por último, el porcentaje de error calculado para las fuerzas de la rueda fue demasiado alto, es decir, un 33,3%, cuando el recomendado es que sea por debajo del 5%. Ese fue mi ejercicio. Muchas gracias por mirar. Les traeré otro muy pronto. Chao.